Nuevo lunes podcastero, nuevo podcast recomendado y hoy no traigo uno, sino 10, ya que voy a hacer el 15º repaso al hilo de recomendaciones de podcast. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas a todos los que buscáis comprender más allá de lo evidente en cuanto al podcasting y seguir aprendiendo cada día al menos una cosita nueva. O como es el caso de hoy, lunes podcastero, a ver si puedo colaros una nueva suscripción en vuestras aplicaciones de podcast, en vuestros podcatchers. En fin, no traigo un podcast, sino que traigo 10 y espero que al menos os podáis llevar una, que no tengáis. Me voy a ir con mi máquina del tiempo al pasado, concretamente al 7 de junio de 2017. Para todos aquellos que no sepáis de lo que os estoy hablando, tengo un hilo en Twitter, bueno, en X, ahora ya ha evolucionado esto, y más desde el 2017, y más desde el 2017. Cuando empecé este hilo de recomendaciones de podcast, todavía no he parado de recomendar podcast, llevo ya 600 y pico recomendaciones, pero hoy voy a repasar de la número 141 a la 150. Concretamente la 141 la realicé el 7 de junio del 2017 cuando solamente llevaba 2 días en este hilo de recomendaciones de podcast. Luego, poco a poco, me fui espaciando más en el tiempo, pero por aquel entonces todavía hacía decenas de recomendaciones en un solo día. Creo que todas las de hoy se realizaron en ese día, pero dejadme que lo compruebe junto a todos vosotros. En fin, vamos a la recomendación número 141. Y decía lo siguiente: seguro que perteneces a la Resistencia, pero todavía no lo sabes. Escucha La Cafetera de Fernando Berlín en Radio Cable. Pues ahí sigue Fernando Berlín dando el callo, ampliando audiencia, no solamente en su podcast Radio Cable, sino, en La Cafetera, Radio Cable es su usuario de Twitter, sino que además ahora es un habitual de las tertulias políticas de televisión. Yo le veo prácticamente a diario, al menos en La Sexta. La recomendación número 142. Hombre, este me pilla muy de cerca, les vi en directo hace muy poquito. Seguro que eres el más friki de tus amigos, pero ¿eres más friki que los amigos de Frikimalismo FM? Apuesto a que no. Como decía, les pude ver en directo el pasado junio en el Frikitomi que se grabó en el Palacio de la Prensa de Madrid. La recomendación número 143. Cines, humor, creo que quería decir cine. Cine, humor, series, humor y más humor en Misión de Audaces, a descargar. En este caso creo que es la primera recomendación de este episodio que ya no ha continuado su grabación. Creo que dejaron de emitir, hace no mucho, hace 7 meses. Iniciaron ahí un audiolibro. Y después del repaso a La Casa del Dragón, no han parado del todo, pero espero que no lleguen a cumplir el año de parón, espero, por su bien, si no tendré que subir a verles. Vamos con la número 143, que es Concepto Sentido. Decía lo siguiente: ahora mismo estoy escuchando mi primer episodio de Podcast Sentido. Cogen un concepto y lo analizan comparando con cine, cultura, deportes, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me extraña mucho que en junio de 2017 escuchase mi primer concepto sentido, pero bueno, si lo decía por aquel entonces, será verdad. Un podcast más que recomendable. Recordemos que está en exclusiva en la plataforma iVoox y que están haciendo una pequeña gira a lo largo de este año. Si ya de por sí hacían directos, este año parece que se lo han tomado mucho más en serio, sobre todo desde que han estrenado estudio de grabación también. Un abrazote para todos los compañeros de Albacete. Otro podcast que ha causado baja en esta lista de recomendaciones es el de la recomendación número 145, Antimateria Podcast, que es un podcast, o mejor dicho, era un podcast multitemático de origen mexicano, pura neta en audio, y no solamente han dejado de grabar, sino que también han abandonado su usuario de Twitter porque ya no aparece ni siquiera como linkable. La recomendación número 146, ¿te has quedado sin libros que leer? ¿Películas sin ver? ¿Te has pasado Netflix? Escucha Ecos Podcast, que es Ecos a 10.000 kilómetros, se me va otro podcast, Ecos a 10.000 kilómetros, y esto no te volverá a pasar nunca. Y este podcast sí que sigue en activo, de hecho van por el
duodécimo episodio de la 10ª temporada de Ecos a 10.000 kilómetros. A ver si llegan a los 10.000 episodios. Poco a poco. Vamos con la recomendación número 147. Este está desaparecido a medias. Se trata de Agencia ROM y en la recomendación decía lo siguiente: con Agencia ROM he llegado al sol, me han atacado los infectados y he escuchado cuentos para niños. La ficción sonora es su especialidad. Agencia ROM era una especie de red de podcasts, sobre todo centrados en la ficción sonora, que poco a poco dejaron de emitir estas ficciones y ahora están solamente, que yo sepa, ojo, no lo sé, Manu y su hija están grabando cuentos para irse a dormir, que también es un podcast muy recomendable, enfocado más bien al público, ya no tanto infantil, porque Lara, si no me equivoco, que es la hija de Manu, ha crecido a lo largo de estos años y ahora es una adolescente o preadolescente y poco a poco pues sus gustos han ido evolucionando y nos ofrecen contenido un poquito más, no adulto, pero sí adolescente. Vamos con la recomendación número 148. ¿Te has leído Canción de Hielo y Fuego y tus amigos solo ven la serie? Eso mismo ocurre en Soy Doncella Pod. Perdón, Soy Doncella no, Oso y Doncella Pod, que es El Oso y la Doncella Podcast. Un podcast dedicado a la serie Juego de Tronos, Canción de Hielo y Fuego y La Casa del Dragón. Pues vamos a ver si con la nueva temporada de La Casa del Dragón retoman sus grabaciones o con la próxima serie, si es que es verdad, de los cuentos de Dan Kieg. La recomendación número 149. ¿Eres un Jubian deseoso de subir a la TARDIS? Escucha Charlas Jubian y viaja con estos señores del tiempo. Y Charlas Jubian, a los cuales tuvimos el placer de tenerles hace ya bastante por las Podnight Madrid en 2019, si no recuerdo mal, dejaron de grabar en abril del 2022 con su episodio 85. Ha cumplido ya un año de parón este podcast. Y bueno, la verdad que es una pena, pero seguro que no han desaparecido, solamente están navegando por el espacio-tiempo. Y la última recomendación que os traigo hoy es los androides que buscas. Es que es una frase hecha, un guiñito a Star Wars, pero la estaba diciendo mal. Decía la recomendación lo siguiente: busca recomendaciones y opiniones sobre series, películas y algo de tecnología, no busques más. Estos son los androides que buscas. Y estos compañeros también me temo que dejaron de grabar hace ya bastante tiempo. De hecho, creo que no superaron ni siquiera ese año 2017. Pero bueno, como veis, un poquito de todo. Podcasts activos, podcasts inactivos, podcasts que están en barbecho ahora mismo. Poco a poco, según nos vayamos llegando a la actualidad con este hilo de podcast, ya dejará de haber podcast en activo, pero como no traigo tampoco muchos repasos al año, hago 3 o 4, pues me cuesta, pero también mi ritmo de publicación de recomendaciones en este hilo solamente es 1 a la semana. Si vuestro podcast no ha aparecido, si queréis regalarme un me gusta para que siga recomendando podcast en este ya larguísimo hilo, solamente tenéis que acercaros a mi perfil de Twitter o de X, que es @eob, y en el tweet fijado ahí solamente le ponéis un corazoncito y eso me animará a traer un nuevo podcast recomendado y próximamente un nuevo repaso al hilo de recomendaciones de podcast aquí, al otro lado del micrófono. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.